¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero se encuentren del mejor el día de hoy, porque el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de programación utilizando el lenguaje de programación Java. Y en esta ocasión lo que vamos a ver con lo que vamos a estar trabajando es directamente con la creación de objetos e instancias. Vamos a hacerlo de una forma totalmente práctica, es decir, vamos a crear una nueva clase, vamos a crear métodos y a partir de eso vamos a ver, mejor dicho, cómo nosotros vamos a crear nuestras instancias o nuestros objetos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener una clase ya con nuestro método main declarado, y lo siguiente que vamos a hacer es en el mismo paquete, ojo con esto porque previamente vamos a ver también modificadores de acceso, en el mismo paquete vamos a dar un clic derecho, nuevo, y creamos una nueva clase. Y en este caso, a esta clase como prueba simplemente vamos a meter ahí unos pequeños métodos que lo que nos permita sea crear algunas operaciones. En este caso a mi clase le voy a poner operaciones, así de sencillo, y ya en base a eso vamos a crear diferentes cosas. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a crear nuestros métodos. Ahora, como ustedes recordarán del capítulo pasado, nosotros dijimos que nuestros métodos lo que nos iban a servir, lo que nos iba a ayudar es a definir el comportamiento de mis objetos. Es decir, ¿qué son capaces de hacer esos objetos? Pues bien, en este capítulo vamos a seguir creando métodos, pero para utilizarlos ya directamente con la creación de instancias. Vamos a ver en un momento más cómo vamos a hacer eso. Sin embargo, antes tenemos que hablar un poquito acerca de los modificadores de acceso, y esto con el fin de no dedicarles un capítulo completo, porque ya hemos venido trabajando con modificadores de acceso, principalmente con public y con private. Lo que nosotros hemos estado diciendo del modificador de acceso public es que todo lo que tenga esta sentencia o esta palabra reservada public va a poder accederse desde cualquier otra clase. Pues bien, en private lo que dijimos es que lo que dijera private únicamente se iba a poder acceder desde esa clase. Sin embargo, nosotros también podemos trabajar con otro modificador de acceso, que es el que nosotros tenemos por defecto, o por default, o por predeterminado. Este modificador de acceso, ¿cómo se establece? Pues bien, simplemente no hay que ponerlo. Nosotros, al no poner ningún modificador de acceso, lo que nosotros estamos diciendo es que implícitamente se usa el modificador de acceso default, el cual indica que lo que se declara va a poder accederse únicamente desde las clases pertenecientes al mismo paquete. A diferencia del public, que se va a poder acceder desde cualquier otra clase independientemente de si se encuentra en el mismo paquete o no. Eso es lo que dice el modificador de acceso por defecto predeterminado. Nuevamente, que todo lo que tenga el modificador de acceso, en ese caso que no tenga modificador de acceso, va a poder accederse únicamente por las clases pertenecientes al mismo paquete. Pues bien, en este caso vamos a dejar esta clase que sea public, simplemente por motivos de ejemplo. Y lo que vamos a hacer a continuación es definir algunos métodos. En ese caso nosotros no vamos a necesitar crear un método main, y vamos a ver por qué en unos momentos. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el modificador por defecto, dado que nosotros estos métodos que creemos los vamos a estar utilizando directamente en nuestra clase llamada capítulo 10. Entonces lo que vamos a hacer es, ya definimos que nuestra clase va a llamar operaciones, nuestro esquema que nos va a servir para dar a entender de qué va a valer lo que hay dentro de esa clase. Entonces, ¿qué es lo siguiente que nosotros tenemos que hacer? No hemos visto atributos, lo veremos en el siguiente capítulo, pero hemos visto métodos. Ahora, los métodos que nos iban a definir el comportamiento nos van a ayudar cuando nosotros asignemos una identidad. ¿Y cómo vamos a asignar la identidad? Recuerden el ejemplo que les di de las dos guitarras, pues creando una instancia o un objeto. Pues bien, un objeto que en este caso lo que va a terminar siendo es una referencia a una clase que va a tener una identidad propia. Vamos a verlo de una forma práctica, y lo primero que vamos a hacer es crear una operación o crear un método que lo que nos permita sea una operación, por ejemplo algo sencillo como una suma. Entonces lo que vamos a hacer es, utilizamos el modificador de acceso por defecto, o sea que no ponemos nada. Ahora, lo que tampoco vamos a usar en este caso va a ser la sentencia static, porque recuerden que static, esta únicamente la ocupábamos para declarar que el método que yo estaba utilizando iba a pertenecer directamente a la clase y no había necesidad de crear una instancia. Bueno, pues en este caso no lo vamos a usar porque vamos a estar trabajando ya directamente con métodos de objetos. Entonces, lo que voy a poner es el tipo de retorno, que en este caso va a ser un int. Pongo el nombre de mi método, en este caso lo voy a poner suma, así de sencillo. Suma, pongo mis dos paréntesis, pongo mis llaves, y lo que voy a hacer es retornar x más y, los cuales yo voy a pasar como parámetros, en este caso int x e int y. Incluso lo podríamos hacer con variables de tipo double, porque
Sí, mejor vamos a hacerlo con variables de tipo double porque no sabemos si la cantidad que se va a ingresar sea totalmente o con números enteros. Entonces lo que aquí hacemos es retornar x más y. Ahora, ojo con lo que acabamos de hacer porque por principio nosotros habíamos definido que lo que íbamos a retornar iba a ser un entero. Ahora, si nosotros pasamos como parámetros cantidades de tipo double, lo que tendríamos que retornar dada la suma no sería un entero, sino un double. Así de sencillo. Vamos a crear otro método que lo que nos permita sea crear, por ejemplo, una multiplicación. Vamos a poner nuevamente double, ponemos multi. Así nada más, ponemos nuestros paréntesis, abrimos y cerramos llave. Y en ese caso vamos a pasar nuevamente como parámetros una cantidad de tipo double. Vamos a ponerle igualmente x y double ponemos y. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es que aquí lo que vamos a retornar va a ser x por y. Así de sencillo, pongo punto y coma. Vamos a crear algún otro método. Por ejemplo, vamos a ponerle división. Simplemente lo estamos haciendo rápidamente. Para ejemplificar este tema, vamos a abrir llaves y cerramos llaves. Vamos a nuevamente pasar como parámetros una cantidad de tipo double y otra cantidad de tipo double. Igual les vamos a llamar exactamente igual. Como son variables locales, realmente no importa que las estemos llamando del mismo nombre que en los otros métodos. Ahora lo que vamos a hacer acá es retornar. Vamos a retornar x entre y. Así de sencillo. Y ya lo que vamos a hacer a continuación es vamos a utilizar estos métodos, se los vamos a asignar directamente a una instancia. Recuerden que los objetos que nosotros creamos les vamos a llamar instancias, los objetos de una clase. Entonces volvemos aquí a mi clase capítulo 10 y lo que vamos a hacer a continuación es, dado que se encuentra dentro del mismo paquete, lo que vamos a hacer a continuación es vamos a crear una instancia del tipo operaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como hemos estado creando instancias. ¿Cuáles instancias? Las de tipo escáner. De la misma manera pongo el nombre de mi clase operaciones, pongo el nombre de mi instancia, que en este caso lo voy a poner op1, va a ser igual a new, y el método constructor operaciones, que en este caso no le voy a pasar ningún parámetro porque no los he definido todavía, pero en este caso yo ya creé mi instancia o mi objeto de mi clase operaciones. Así de sencillo. Y una vez ya creada mi instancia, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Por ejemplo, voy a hacer una llamada al método printline para que lo que yo pueda hacer a continuación sea pongo op1 punto, aquí déjenme guardarme esto y ahora sí voy a poner nuevamente, repetimos, pongo op1, pongo punto y ahora sí yo ya puedo acceder a los métodos contenidos en dicha clase. Es precisamente por eso que yo les dije, un objeto, una instancia, lo que va a terminar siendo es una referencia a una clase para que yo pueda utilizar sus métodos, pero les llamamos objetos más que referencias porque esas referencias van a tener una identidad única. Les repito, recuerden el ejemplo que nosotros utilizamos de las guitarras, que aunque compartieran exactamente los mismos atributos, no eran la misma guitarra. Entonces aquí voy a llamar a mi método, por ejemplo, mi método división, así de sencillo. Y aquí Eclipse ya me está haciendo el favor de decirme, necesitas dos parámetros X y Y. En ese caso, como sé que son cantidades de tipo double, puedo poner 4.6, por ejemplo, como va a ser una división, entonces vamos a poner una cantidad exacta. Ponemos 8 y ponemos 2, así de sencillo. Y lo que vamos a hacer a continuación es así de sencillo, simplemente dar clic en Run y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a dar clic en OK. Y en efecto, el resultado es 4.0. Aquí se los pasé como enteros, pero al final de cuentas lo sigue tomando como cantidades de tipo double. Puedo ponerlo así o puedo ponerlo como 8.0 para guardar sobre todo las reglas de que nuestros doubles tienen cantidades de punto flotante o punto decimal. Aunque los toma de la misma manera. Vamos a dar clic en Run y vamos a darle clic en OK. Como ustedes pueden ver, aquí aparece exactamente de la misma manera. Y ahora vamos a crear otro objeto de la misma clase operaciones. Le ponemos op2, no se pueden llamar igual, vamos a ponerle new. Y lo que vamos a hacer es el método constructor operaciones. Cuando trabajemos con el método constructor, veremos que cuando nosotros no declaramos explícitamente un método constructor, Java lo genera automáticamente para poder inicializar nuestras instancias o objetos. Y ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, system.out.println, por ejemplo, y lo que voy a hacer a continuación es decir, op2, pongo punto para acceder a sus métodos y en este caso voy a llamar a mi método multiplicación. Así de sencillo, nuevamente Eclipse ya nos hace el favor de decirnos que necesito dos parámetros de tipo double. En este caso le voy a poner, por ejemplo, una multiplicación 3.6 que multiplique a 2.9. Así de sencillo. Vamos a dar clic
en Run y vamos a hacer clic en OK. Y en efecto tenemos 10.44 y 4.0. Así de sencillo es como nosotros vamos a estar trabajando la creación de instancias y de objetos. Recuerden, ¿cuál es la sintaxis? Es el nombre de mi clase se llama operaciones. ¿Por qué yo puedo acceder a dichos métodos dado que no le asigné ningún modificador de acceso? Recordando lo que acabamos de decir, tenemos el modificador de acceso por defecto con el cual nosotros podemos acceder a los métodos, también a los atributos de mi clase, siempre y cuando se encuentren dentro del mismo paquete. También nosotros tenemos uno que se llama protected, pero ese lo veremos más adelante cuando trabajemos con subclases y superclases. En este caso simplemente vamos a quedarnos con esos tres: public, private y el que está por defecto o predeterminado. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es, como decíamos, ¿por qué podemos acceder a él? Porque se encuentra dentro del mismo paquete. Ahora, continuando acá, nuevamente repetimos la sintaxis, ponemos el nombre de la clase, el nombre de mi instancia, en este caso le voy a poner op3, así de sencillo, va a ser igual a new, y el método constructor, recordando que el método constructor se llama igual que su clase. Así de sencillo. Y ahora yo ya puedo acceder a los métodos, como pues guardándomelo, por ejemplo, en una variable, pongo int x, va a ser igual a op3, me guardo una operación en int x, por ejemplo, la de suma, así de sencillo. Y aquí me pide una cantidad de tipo double, por ejemplo pongo 4.7, entonces es verdad, no puede ser de tipo entero, recordemos tiene que ser de tipo double porque esta va a devolver una cantidad de tipo double. Entonces 4.7 que sume a 3.3, y lo que voy a hacer a continuación es pongo mi punto y coma, y aquí directamente voy a ocupar mi system.out, y lo que voy a imprimir, en lugar de directamente imprimir mi objeto, voy a imprimir mi double x, voy a dar clic en run y voy a dar clic en OK. Y en efecto aquí me está devolviendo las operaciones. Aquí lo explicamos nuevamente, aunque queda bastante claro. Creo una variable de tipo double que se llama x, la igualo a el valor que yo obtenga de utilizar mi método suma perteneciente a mi instancia que se llama op3. Así de sencillo, así de fácil. Como ustedes pueden ver, nosotros dando una explicación sencilla podemos entenderlo de una manera muy sencilla. Ya después le daremos otras utilidades, pero una vez que ya nosotros creemos y completemos la estructura general que es nuestra clase, nuestros atributos y nuestros métodos. Les repito, en este caso los métodos lo que nos dicen, y como podemos estar viendo, es el comportamiento que van a tener mis objetos. Nuevamente, en este caso mi objeto op3 lo que puede hacer es sumar, también puede multiplicar y también puede dividir. En este ejemplo sencillo lo dejamos así para mantenerlo bastante sencillo. En el siguiente capítulo, una vez creada ya nuestros atributos, estaremos trabajando con algo un poquito más elaborado. Este capítulo simplemente era para definir cómo nosotros vamos a estar trabajando con la creación de objetos, dada clases que nosotros creemos propiamente, porque claramente habíamos estado utilizando la clase scanner, la estuvimos usando muchísimo para crear instancias de tipo scanner, pero en este caso vamos a empezar ya a trabajar directamente con clases que nosotros creemos, utilizando ejemplos bastante prácticos. Pero bueno, ya sé que voy a dejar este capítulo hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado. En caso de ser así, te pido que me regales un súper pulgar arriba, que lo compartas para que más personas puedan verlo. También te invito a que te pases por el canal y si te gusta el contenido que ves, ¿por qué no? Dale click al botón de suscribirse. Sin más, yo me despido, cuídate mucho, nos vemos cuando. Exacto, en el siguiente capítulo.